semestre? Séptimo semestre. Como que nada, no saben cómo. Algunos se sentirán como la tortuga arriba de un poste, ¿verdad? No tienen la más remota idea de cómo llegaron hasta aquí, pero ya están en el séptimo semestre. Para mí, los cursos introductorios, los cursos de aprendizaje inicial, llamémosle así, de derecho, se terminaron el semestre pasado. A partir de hoy, ustedes empiezan a prepararse para su examen técnico profesional. Para mí, ya todo lo que hagan a partir de hoy es pensando en el día que van a salir de la facultad, el día que van a cerrar, porque ya pasaron más de la mitad de la carrera, ya están más cerca del objetivo. Los que ya vienen jalando cursos, ya lo vienen haciendo ahorita, ya en este momento ya saben quién va a cerrar en 5 años y quién se va a tardar un poquito más. Ya en este momento ya están preparándose para sus clínicas, me imagino, sus prácticas, sus EPS, sus pasantías, cada uno. Es decir, ahorita ustedes ya son estudiantes demasiado formales de derecho, por lo que ya no hablo con estudiantes nuevos, sino con estudiantes que ya saben a lo que van, ¿verdad? Encima, la otra semana va a tocar darles el tour de bienvenida en la facultad para que conozcan la Universidad de San Carlos. Entonces, ya están en otro momento de la carrera. ¿Por qué se los digo así? ¿Por qué tan directo? Bueno, simple, compañeros y compañeras. Yo siempre he dicho que nuestro trabajo como profesores es ser facilitadores de la educación para que ustedes aprendan lo que deben de aprender y se preparen para ser buenos abogados. Es cierto que estamos en una carrera en donde cuando nos graduamos, el 50% de lo que aprendimos ya se nos olvidó y el otro 50% ya fue derogado. Entonces, nos toca volver a iniciar y así estar aprendiendo cada año algo más. Es cierto que la carrera es muy complicada, es cierto que es fácil cerrar, como dicen, y difícil graduarse, porque para mí es simple y sencillamente que nosotros somos adultos estudiando y acá educación no es como en la primaria. En la primaria, la secundaria, siempre hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí es un proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Cómo así? Fácil. A los jóvenes hasta diversificado, yo les doy todo el conocimiento y ellos tienen que aprender porque están en el momento de llenar su mente de conocimiento general. Ustedes ya están aprendiendo lo que quieren aprender. O sea, lo primero es lo que ustedes quieren aprender y a partir de ahí yo les puedo enseñar todo que no lo van a aprender si no está en su intención aprenderlo, o ya les puedo enseñar un poquito, pero ese poquito servirles para toda la vida porque era justo lo que ustedes querían aprender. ¿Ok? De esa cuenta les pido su colaboración, les pido su apoyo. Muchos de ustedes, imagino, ya fueron alumnos míos el semestre pasado, por lo que ya saben que mi curso es de aprendizaje, que la nota para mí no es importante, que a la mayoría si participan, si están en clases, ahora si llegan a las clases presenciales y si cumplen con sus tareas, ganan, pero a mí lo que más me interesa es lo que aprenden, ¿verdad? Que el día que lleguen al examen técnico profesional se acuerden de mí por lo que aprendieron y que en este curso vamos a aprender un montón de leyes conexas. Esas reglas hoy de las tareas las voy a dar con gusto en una clase presencial. Hoy pues vamos a hablar en general del curso y a empezar con el contenido del mismo.
Pero ahora tendremos 2 momentos de reglas. Hoy para hablar de las reglas de la clase virtual y el próximo lunes hablaremos de las reglas en las clases presenciales. Repito, en esta presentación ya saben quienes me conocen y para los que no les cuento, yo no soy de alguien que viene acá de... yo no vengo acá de hablarles dónde trabajo, qué soy, qué hago, qué no hago. No, eso no es parte de mi forma de actuar. Alguien me dice que hay personas queriendo ingresar, no me aparecen en espera. Por favor, vuelvan, díganles que se salgan, que vuelvan a entrar, por favor, para que nos aparezcan. Pues todavía tenemos espacio, sí, todavía tenemos 190, tenemos espacio todavía. Bien, repito entonces, hoy reglas virtual, del aula virtual, ya saben, abrimos clase, hoy solo tenemos clase en el primer periodo, no tenemos como estábamos el año pasado con los compañeros que fueron mis alumnos, que estábamos cruzados. Hoy solo tenemos en el primer periodo. Para quienes no me conocen, yo no presento más que mi nombre y mi apellido, Alexander Velázquez, para servirles. Ya en el camino harán preguntas relacionadas con temas de mi trabajo, quienes saben dónde trabajo, quienes no, y al final pues, les explicaré si quieren la experiencia que tenemos. No me gusta contar historias a principio del semestre, decirles quién soy, de dónde vengo, qué he hecho, qué no he hecho, porque no es eso lo que quiero que califiquen, sino que quiero que conozcan al docente y que aprendan primero de mí como docente y luego ya, si quieren, pues platicamos de otras cosas después de clases en lo que pasa el tráfico ahí en la universidad. ¿Ok? Bien, bienvenidos entonces al curso de Derecho Administrativo 2, en nuestro 7º semestre, un curso que conozco bastante bien, tengo aproximadamente desde que inicié como auxiliar de cátedra del licenciado Henry Arriaga, primero era el profesor titular y ahora es auxiliar de cátedra en el año 2004. Desde ese año hemos impartido estos cursos tanto en la facultad como en varias universidades privadas, como en la Escuela de Ciencia Política de la misma universidad, en varios lados. Así que cualquier duda que tengan, no es que me considere saberlo todo, pero si no, pues buscamos las respuestas juntos, pero cualquier duda que tengan, estoy para servirles, ¿ok? Ya saben, pueden interrumpirme en cualquier momento para preguntar y pues aquí llevaremos el orden del curso y trataremos de aprender todos juntos, ¿ok? Bueno. Entonces, sí, Elmer. Buenas noches, licenciado, compañeros. Un gusto volver a estar en su clase, licenciado. Una consulta. Yo sé que tal vez no es el espacio, pero lo que sucede es que tuve que cambiar de aparato telefónico y afortunadamente pues usted publicó el enlace en la página de Classroom, no así los otros catedráticos. Entonces yo quisiera suplicarle a los compañeros si pudieran compartir los enlaces porque habían varios de WhatsApp, incluyendo el de esta clase, pues para estar informado. Muchas gracias, licenciado. Feliz año, éxitos y será un gusto poderlo saludar en persona la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Bienvenido. Por favor, apoyemos dando los enlaces de los grupos en el chat, por favor. Amner, levantó la mano. Amner me levantó la mano. Bien, me va a estar apoyando en este semestre como mi auxiliar de cátedra, alguien que me ha apoyado en otros semestres y que es un gran apoyo en el tema administrativo, en el tema del manejo de las tareas y todo eso. Josué,
Buenas tardes, bienvenido. Para saludar a los compañeros, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Como dijo Lick, ya llevamos trabajando un tiempo con el licenciado y saben que cualquier cosa que les pueda apoyar, ya sea en este curso o en otro curso, estamos ahí para servirles. Y también para comentarles que voy a crear un grupo para este curso para que llevemos la información completa y que por lo menos no se pierda ningún tipo de información. Y de igual forma voy a compartir siempre el enlace de este curso para que las personas que tal vez se les hace más fácil ingresar por Classroom, por WhatsApp, ya si no ingresan directamente por Classroom. Gracias, Lick. Gracias, José. Delmer. Sí, es solo para comentarle a Josué Eduardo que si nos hiciera la campaña de publicarlo en Classroom también, como yo comentaba hace un momento, tuve que cambiar de aparato telefónico y a la hora de instalar WhatsApp no me salió ninguno de los grupos en los que estaba anteriormente inscrito, entonces se me va a hacer un poco complicado y me imagino que ha de ser cosa del WhatsApp, no sé. Muchas gracias. No tenga pena, compañero, lo vamos a tomar en cuenta y de igual forma siempre se va a publicar en Classroom. Gracias, compañeros. Ahora sí, empecemos a platicar un poquito de Derecho Administrativo 2. El semestre pasado era el semestre aburrido en la materia administrativa, porque era el semestre de las definiciones, de los conceptos, entender mucho de la teoría de la administración pública. Hoy, bueno, aunque siempre iniciamos con un poquito de doctrina, nuestro curso es más práctico. Hoy nuestro curso se trata sobre simple y sencillamente la administración pública guatemalteca y el qué hacer de esa administración pública. Hoy vamos a empezar a aprender sobre las generalidades de las instituciones. Vamos a hacer un breve repaso sobre qué es administración pública, sobre las clases o las formas de la administración pública. Recuérdense que hablamos en su momento de las entidades centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y autónomas. Vamos a hacer un recordatorio de eso. Y luego vamos a entrar a hablar de lo relativo a las instituciones como tales. Vamos a empezar hablando desde el organigrama del organismo ejecutivo, que es la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, saber qué es un Consejo de Ministros, saber qué es un gabinete de gobierno, que no es lo mismo, saber qué hacen los ministerios, saber cómo trabajan los ministerios. Obviamente no me va a dar tiempo de ponerles a explicarles ministerio por ministerio, pero sí vamos a entender la estructura básica de todos los ministerios. Vamos a entender cómo funcionan estos, cómo deben de estar debidamente organizados, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo desarrollan sus actividades. ¿Sí? Vamos a ir luego, en la segunda parte, a hablar de los gobernadores y el gobierno departamental. Vamos a hablar de los consejos de desarrollo, vamos a hablar de las entidades descentralizadas como tales. Vamos a estudiar, ahí me van a ayudar ustedes con las tareas, vamos a estudiar la SAT, la Corte de Constitucionalidad, vamos a estudiar el Tribunal Supremo Electoral, vamos a estudiar el RIC, vamos a estudiar el INAP, el INAP, el CONAP, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a estudiar todas las instituciones que nos alcance el tiempo, porque son cualquier cantidad de instituciones, y estudiar cualquier cantidad de leyes conexas. De esa cuenta es que en este semestre vamos a estudiar
muchas leyes, reglamentos, vamos a tener a la mano muchas normas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Estado es amplio y saben ustedes que cada institución tiene sus propias normas. Saben ustedes que les vamos a aprender la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya vamos a estudiar, no tiene una sola normativa, tiene cualquier cantidad de normativas. En el momento les voy a compartir vía digital el último compendio que se hizo sobre normas y reglamentos universitarios a nivel general, y se van a dar cuenta que es una cantidad muy grande, más todos los que se crean en las facultades. No es lo mismo el reglamento de evaluación de la Facultad de Derecho que el reglamento de evaluación de la Facultad de Agronomía. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque sepa cómo califican ellos el trabajo de campo, ¿verdad? Nosotros no tenemos trabajo de campo. Entonces, eso generará normativas distintas. Nosotros tenemos tantas normas administrativas como se podrán imaginar, porque el semestre pasado lo hablamos, varios autores mencionan que mientras más, oigan bien, mientras más libertad quiere el individuo tener, más debe intervenir el Estado en crear normativas precisamente para proteger los derechos de estos individuos. De esa cuenta es que nosotros en Guatemala tenemos desde leyes orgánicas, leyes para actividades específicas, tenemos hasta una ley de túmulos, una ley de caza y pesca. ¿Me explico? Tenemos cualquier cantidad de normas jurídicas relativas a las actividades que puedan hacerse en el país. Ustedes pueden pensar cualquier actividad que se les ocurra y seguramente va a existir una norma de carácter ordinario o reglamentario que regule esa actividad. Y si no existe, pues debemos de inmediato de regular. ¿Ok? Voy contestando en el chat. María Fernanda pregunta si están pasando las diapositivas. El Muchis, imagino que es para ustedes. Ya saben, quienes han sido mis alumnos, ya saben mi regla. Hasta el último día, antes del examen parcial, les comparto las diapositivas. ¿Cómo así? Si nuestro examen parcial es la próxima semana y este miércoles es nuestra última clase, pues hasta ese día les doy las diapositivas. ¿Por qué razón? Bueno, mis razones son dos. Primero, ya tengo organizada toda mi clase. Si ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla de la presentación, tengo ya aquí 107 diapositivas, que es lo básico de mi presentación, pero voy conforme ustedes van permitiéndome avanzar. Es decir, yo no voy por cumplir un programa, sino que voy porque ustedes vayan entendiendo realmente cada una, por lo que no puedo darles todas, no sé si voy a utilizar todas. Y segundo, que no comparto, porque si no, dejan de entrar a clase y como ya tienen las diapositivas, creen que ahí está todo, y como se han dado cuenta, quienes han recibido clases conmigo, no es así. Mucho es lo que hablamos en clase, ¿verdad? Mucho del aprendizaje es lo que hablamos en clase. ¿Ok? Entonces, diapositivas hasta un día antes del examen. Una clase antes del examen, perdón. Fernando me pregunta si utilizaremos algún libro en especial. Yo no acostumbro a utilizar libros. Sin embargo, ya les he dicho que cualquier manual de derecho administrativo que sea de Guatemala nos va a servir, porque regularmente están basados en el programa del curso. Entonces van a tener mucho de esta actividad. Pueden utilizar, ya saben, el licenciado Hugo Calderón, ese se los he mencionado varias veces, porque es un libro que
lleva mucho de lo que nosotros llevamos, especialmente el libro 2, porque el semestre pasado todo el contenido estaba en el libro 1, en este semestre sería el libro de Derecho Administrativo 2 del licenciado Hugo Calderón. Puede ser una guía, sin embargo, yo no me baso en ningún libro para examinarlos. Yo para hacer mis diapositivas he utilizado 3 libros distintos, 3, 4 libros distintos, que son los que me han servido de guía para preparar mis clases. No utilizo un libro en específico, ¿ok? Si ustedes quieren una guía, ese es el libro que más les recomiendo, pero no es requisito ni es obligatorio, repito, no es obligatorio que compren ningún libro. ¿Okay? Además, mucho de lo que vamos a ver, o la gran mayoría, está en las leyes, ¿verdad? Claro, un libro nos ayuda para sintetizar todo, pero de mi parte no es necesario que compren ningún libro. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Estamos ¿No? bien, gracias. No, licenciado. Ok. Empecemos entonces a hablar de administración pública. Tenemos que tener claro, eso lo platicamos el semestre pasado, que hablar de administración pública no es tan sencillo porque no estamos hablando de una actividad específica. Cuando nos referimos a la administración pública, nosotros vamos a hablar de las actividades que desarrolla el Estado para cumplir con sus fines, pero también debemos de hablar de sus órganos que lo conforman. Es decir, cuando nosotros estudiamos la administración pública, no solo estamos estudiando la función pública como tal, es decir, la actividad de un servicio público o de administrar el Estado, sino que también vamos a estudiar a los órganos que integran la estructura administrativa de la institución a la que nosotros nos estamos refiriendo. Por ejemplo, nos vamos a referir a la SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cómo está integrada la SAT? Bueno, primero, ¿cuál es la función de la SAT? Bueno, recaudar impuestos, administrar las aduanas, hacer todo lo posible para que el usuario final, el contribuyente, pueda presentar de mejor manera, realizar de mejor manera la actividad tributaria, cobrar los impuestos, ser el ente que si no hay pago por la vía voluntaria, que sea por el cobro jurídico, que se haga, es decir, que sea el que tenga esa representación, es decir, la SAT es la encargada de todo esto. Cuando nosotros estudiamos la SAT, no solo vamos a estudiar las funciones que realiza, sino que también vamos a estudiar cómo está integrada la institución. Y ahí nosotros vamos a estudiar cómo se integra el directorio de la SAT, cuáles son los requisitos para integrarlo, quiénes son los que integran la comisión de postulación o cómo es la forma de elegirlos, cómo, qué funciones realiza cada uno, cuáles son las atribuciones. Me explico, vamos a estudiar la estructura y la función de la institución. O sea, yo cuando les digo vamos a estudiar al presidente de la República, vamos a estudiar qué hace el presidente de la República, vamos a estudiar cuáles son los requisitos para ser presidente de la República, vamos a estudiar cuáles son las prohibiciones para ser presidente de la República. ¿Me explico? No vamos a estudiar solamente la presidencia como función, sino también la presidencia como órgano. ¿Ok? Muy bien, Nick. Listo. Ahora bien, vamos a
una definición doctrinaria, porque siempre tenemos que tener doctrina. Leonard D. White nos dice que la administración pública consiste en las operaciones que tienen como propósito la realización y el cumplimiento de la política pública. Fíjense bien, la política pública. Un sistema de administración pública es el conjunto de leyes, reglamentos, prácticas, planes, códigos y costumbres que prevalecen en un momento y sitio determinado para la realización y ejecución de la política pública. Para él, la administración pública es el qué hacer, no tanto la estructura. O sea, si se dan cuenta, acá no estudia tanto la estructura, sino que estudia también el andamiaje jurídico, que ese no lo habíamos mencionado en la idea anterior, el andamiaje jurídico que nos sirve para determinar cuáles son las normas que regulan cada una de las actividades de gobierno y de función pública. Cada una de ellas. Vamos, para que vayamos entendiendo. Cada actividad que desarrolla un órgano administrativo tiene sí y solo sí que realizarse cumpliendo con una normativa específica que ha sido creada para eso. Por eso es que yo les digo que, y se los decía hace un rato, que en la administración pública se encuentran cualquier cantidad de leyes, cualquier cantidad de normas. Yo recuerdo que en derecho administrativo en mi tiempo me tocaron llevar algo así como 132 leyes ordinarias. No existe un código de derecho administrativo por lo mismo, eso ya lo vimos en el semestre anterior, pero se lo recuerdo porque existe cualquier cantidad de normas de derecho administrativo que hay que cumplir. Algo tan simple, pero tan simple. El reglamento y el normativo para el uso de la piscina olímpica de la zona 5, ¿sí?, no es el mismo que el reglamento para el uso y administración de la piscina que tiene la Universidad de San Carlos. No sé si está funcionando ahorita, pues, pero es un ejemplo. ¿Por qué no? Si los dos son bienes del Estado, si los dos son piscinas, si los dos sirven para entrenamiento de este deporte, de la natación. Bueno, porque las dos no dependen de la misma institución del Estado. Las dos instituciones que las administran son entidades autónomas, por lo que cada uno tiene sus propias normas. ¿Me explico? El tarifario no va a ser el mismo. Las reglas de horario no van a ser las mismas. Las reglas de seguridad, aunque deben de cumplir con una política específica, no van a ser las mismas, van a variar. ¿Me explico? Estoy hablando de un ejemplo muy simple, pero así puede aplicarse en cualquier institución, cualquier actividad que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? La ley de áreas protegidas nos habla en general de cómo proteger las áreas que por su flora y su fauna deben de ser protegidas. Pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo proteger, ¿sí?, el área protegida Monterrico, los manglares de Monterrico, que proteger el área protegida, vale la redundancia, de el biotopo del Quetzal, Mario Dari, en Baja Verapaz, que es un bosque nuboso, ¿sí? Porque las condiciones son totalmente distintas, porque las especies que hay que proteger son totalmente distintas, tanto de flora como de fauna, porque las normas para la visita y el uso de uno y otro van a ser totalmente distintas, porque uno está a la orilla del mar y sus necesidades son acorde
a un bosque, llamémosle así, unos manglares tropicales de la costa, mientras que del otro lado es un bosque nuboso, es un bosque en donde el clima es siempre húmedo, en donde las especies que ahí habitan son totalmente diferentes. ¿Vamos entendiendo esto? Entonces, así es. Entonces, las reglas y las normas son distintas, pero la administración pública conlleva el entendimiento de todas estas normas. Y ojo, yo, por ejemplo, y aquí es donde viene la inteligencia y la función del abogado, la diferencia entre el abogado y las demás entidades y las demás carreras. Todas las carreras, por supuesto que tienen una especialidad, y el director del CONAP, pues, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, deberá ser un ingeniero agrónomo, un veterinario, pero siempre tendrá que tener a la par de él alguien que le administre la normativa relativa a la reactividad que va a realizar. Siempre va a haber un abogado. Por eso es que ustedes ven, ya lo vamos a ver más adelante, que todos los ministerios tienen un viceministerio administrativo, y ese viceministro administrativo no tiene que ser un médico en medicina, no tiene que ser un ingeniero industrial en Ministerio de Energía y Minas, no tiene que ser un ingeniero agroforestal en el Ministerio de Medio Ambiente. No, tiene que ser alguien que sepa de administración pública, porque el sistema de compras y contrataciones va a ser el mismo, esté usted acá en el Tribunal Supremo Electoral, esté usted allá en la Universidad de San Carlos, esté usted allá en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, esté usted allá en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, esté usted allá en el Ministerio de Cultura y Deportes, esté usted allá en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. ¿Me explico? El procedimiento de compra es el mismo, porque es el que establece el Estado. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener mucho campo en la administración pública, y por eso es que nosotros vemos médicos muy buenos administrando como viceministros de hospitales, pero complicados para comprar medicina y para el mantenimiento de los hospitales, porque no tiene a la par un buen director administrativo que le ayude a realizar esas compras de una manera efectiva y eficiente. ¿Me explico? Por eso es que nuestra función es muy importante, y por eso nosotros la estudiamos en general. Hay países, como por ejemplo el sistema sajón allá en Inglaterra, en la Gran Bretaña, hay países donde el sistema de la administración pública es escalonado. ¿Cómo así? Usted entra de oficinista, del más bajo nivel, al sea, en un ministerio, y puede aplicar ascensos, pero usted hace ascensos en otro ministerio. O sea, usted estuvo de oficinista acá y luego asciende para ser oficinista de otro rango más alto en otro ministerio, y luego se va de coordinador de algo en otro ministerio, y luego sube de jefe de algo en otro ministerio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la administración pública es similar, y ahí lo que buscan es que no esté en el mismo ministerio para evitar la carrera administrativa, que no se dé en un mismo ministerio para evitar que las personas se queden solo con el conocimiento de un lugar, y sobre todo porque eso le sirve al primer ministro cuando llega a lo más alto. El primer ministro puede tener cuadros para colocar en los puestos de toma de decisión de gente que ha sido tecnócrata y que ha subido desde el principio y conoce todos los ministerios, conoce la mayoría del quehacer de la administración pública. ¿Dudas hasta acá? Sigamos entonces. Bien. En sentido amplio, la administración pública es el sistema de gobierno, el sistema político
el conjunto de manifestaciones de conducta humana que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atienden los intereses políticos. Es decir, que aquí nosotros vamos a establecer a la administración pública como el quehacer del funcionario público, del empleado público, y al apoyo al sistema de gobierno. Fíjense bien, ya vamos a ver sistemas de gobierno y sistemas políticos un poquito más adelante, como recordatorio, porque eso ustedes ya lo estudiaron en teoría del Estado y en derecho constitucional. Pero bueno, fíjense ustedes qué interesante que la administración pública lo toma como el sistema de gobierno, las manifestaciones, la distribución de la autoridad política y cómo se atienden los intereses políticos. La administración pública entonces debe atender intereses políticos. ¿Alguien que me responda? Yo le escuché entrecortado, licenciado, podría repetirle con gusto. ¿La administración pública debe atender intereses políticos? Licenciada compañera, definitivamente que no, tiene que ser, voy a encender mi cámara, definitivamente que no, tiene que ser totalmente separado, porque de eso se trata, la política creo que en algún momento tiene sus límites para poder ser ejercida. Ok, tiene sus límites, pero usted dice que no, en general. ¿Elmer, ¿va a decir algo? Sí, licenciado, yo considero que en cierta medida sí, porque recordemos que la política en sí son las relaciones que existen entre los diferentes partidos, por poner algún ejemplo, diferentes instituciones. Entonces, enfocarlo tanto como atender la política propia de un partido no es básicamente una cuestión de socializar con todos, o sea, como cuando decimos hay que ser políticos, o sea, algo así, no lo sé de explicar bien, pero más o menos esa es mi idea. Entiendo. Ahorita lo platicamos. ¿A Ángel nuevamente? Sí, gracias. Sí, lo del compañero, es esa la ruta que yo quería llevar, atender la política. De hecho, todos los partidos políticos tienen una línea de trabajo en proceso de candidatura, ¿verdad? Pero creo que en esa línea es que se debe fundamentar también esos intereses que se deben de trabajar, más no atender, como decía el compañero, también esos intereses políticos que se puedan dar. Tal vez sí intereses políticos hacia la misma población, que es lo que se busca. Ok. Bueno. Debe atender intereses políticos, o sea, ¿atiende intereses políticos? Sí. No se dedica a la política. ¿Ok? Exacto. Al Nelson me dice, va atendiendo el sistema de gobierno, en ese caso sería el que está en función. Exacto. No atiende los intereses políticos partidarios, pero sí hay una atención de intereses políticos porque hay una doctrina política, porque hay una ideología política. Vamos a ver. Afortunadamente mis problemas de la clase anterior ya no son los de aunque seguimos complicados aquí con tanta historia, pero ya puedo hablar un poquito mejor porque hay un presidente en funciones y ya estamos más relajados en ese tema, ¿verdad? Sin embargo, muchos votaron por Bernardo Arévalo, no importa si era de izquierda o derecha, lo que ahora queremos es a los mismos, era la respuesta. ¿Ok? Entonces no importaba si era de izquierda o derecha. Sí importaba, mejor dicho, si era de izquierda o derecha. Porque como ya no querían a los mismos, por eso buscaban uno distinto. Y si todos los mismos estaban pegados a la derecha, era lógico que el distinto no iba a ser de derecha. ¿Sí? Sí había una intención política en el ser humano cuando tomó esa decisión.
Luego de ese breve esbozo filosófico, es lógico que los intereses políticos del presidente actual son cumplir con una agenda distinta a la que tenía él o los presidentes anteriores. No sé si me explico. Él va a marcar una línea política de trabajo, ya no línea política partidaria, sino línea política de trabajo, en función de lo que él quiere proyectar a la población. ¿Me explico? Y en función a ese interés político, y en función a esa autoridad política que tenemos, la autoridad es política. El presidente de la República es el jefe de Estado, es el líder político de este país. ¿Sí? Y no, nada que lo estoy diciendo ahorita porque no soy el presidente, no, también cuando Yamatei era mi función como profesor de Derecho Administrativo, es decir, el presidente Yamatei es el líder político de este país. Y si les decía hace 8 años, ya no voy a empezar hasta qué presidente era el que estaba cuando empecé a dar clases con Machagol, pero voy a llegar hasta Jimmy nada más. Y cuando Jimmy Morales dejó de ser Nito, Neto, no sé cuál era, y tomó la presidencia de la República, el presidente Jimmy era el líder político de este país. ¿Sí? Entonces, Alejandro Maldonado, como por 15 días, fue el líder político de ese país. ¿Va? Entonces, tenemos nosotros, Minor, hay que estar calculando ahí cuál era. El tema es que se tienen intereses políticos, porque esa es la función del Estado. La política justamente búsqueda de administrar el Estado. Entonces, eso hace que las instituciones, claro que tengan que seguir una línea política dependiendo de quién esté en el gobierno. Y eso lo vemos ahora, vemos los perfiles de quienes llegaron. ¿O por qué no permitieron, y muchos reclamaron por el nombramiento de la ministra, creo que era de Energía y Minas? Porque nadie confiaba en su línea política. ¿Me explico? Entonces, sí va a atender en cierta manera a los intereses políticos del grupo de gobierno, porque el que está dirigiendo va a imponer su ideología y para eso fue electo. Hace 4 años se decidió que nuestro líder político fuera don Yamatei para que no fuera doña Sandra. Hace 8 años se decidió que fuera Jimmy para que no fuera doña Sandra. Y hace 12 también creo que fue por lo mismo. Es decir, se buscaba que una persona no fuera quien dirigiera esa línea política de los intereses del Estado. ¿Me explico? Bien. Claro y claro. Okay. Y para cerrar esto, vamos a decir que la administración pública también la podemos ver, que es desde donde la vamos a ver nosotros acá, como la ciencia que tiene, no la dejaron participar, pero con quien Balizón, quien era su mano derecha. No olviden. Bueno, la administración pública es la ciencia que tiene que ver con el gobierno, que se ocupa principalmente de la rama ejecutiva, aunque evidentemente hay problemas que se relacionan con la rama legislativa y judicial. Recordemos que cuando hablamos científicamente de problema no es algo malo, sino que el problema es el objeto de estudio, ¿ok? Entonces, como ciencia, nosotros vamos a estudiar efectivamente al organismo ejecutivo, aunque habrán algunos temas que vamos a estudiar de las ramas legislativa y judicial, ¿ok? Ustedes ya llevaron teoría general del proceso, ahí vieron el quehacer judicial. Pero eso no quita que la Corte Suprema de Justicia tenga que hacer compra, ¿verdad? Que tenga que alquilar edificios. Y todo eso lo tiene que hacer desde la administración pública, desde el derecho administrativo. ¿Ok? Bien, como era clase introductoria para que no entremos
a hablar mucho del tema, que vayamos poco a poco. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, sobre todo porque ya conozco a los compañeros y ya van a empezar a entrar los de las 7, entonces mientras nos organizamos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, 50 minutos de clase, creo que está bien, y continuaremos el próximo miércoles. Elmer, ¿me iba a preguntar algo? No preguntar, licenciado, solicitarle a los compañeros si pueden compartir el enlace de la siguiente clase. Disculpe, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros, Excelente catedrática. para servirles. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, feliz noche. Muchas gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Jessica, yo no paso asistencia porque la plataforma me da, de una vez me genera quienes estuvieron en clase y quienes no. Sí, entonces no se preocupe, conmigo no hay asistencia. Feliz noche, licenciado.